Sumo de Tacaranaka. Buenos días, alumnos, alumnas. Hoy día empezamos la unidad número 2 en las Usunaka, que enfermedades que involucra todo lo que es el cuerpo humano, el cuidado, las enfermedades, síntomas y cómo hacer diálogo acerca de eso. Hoy día vamos a hablar acerca de los diálogos, la conversación entre una persona que está preguntando sobre una enfermedad y otra que responde sobre sus malestares, ¿ya? Después de la clase número 5, correspondería a la de hoy, sería Koyirir Sarañani. Vamos al médico. Entonces el objetivo del clase es consultar e indicar el estado de salud propio, o sea, cómo me siento yo, cómo estoy yo. Y también cómo preguntar a otra persona, cómo estás tú, qué tienes, etcétera. Los contenidos sobre el cuerpo humano y diálogos sobre salud. El cuerpo humano, vamos a hacer un repaso acerca del cuerpo humano, cómo se dice la parte del cuerpo, empezando por cabeza, que es pepe, cabeza pepe, la cachaca es diente, la cachaca, cunca, cuello, malca, malca, en la garganta, o sea, lo que va adentro, malca, yoko, yoko es corazón, yoko. Chuima también puede ser corazón. Chuima muchas veces la gente le dice como el corazón, pero es estrictamente pulmón, ¿ya? Pero es como un sinónimo ya. Puede aceptar cualquiera de los dos. Chuima también le dicen también al pecho en general. Chuima. Puraca, estómago. Hikani, hikani es espalda. Ampara, brazo o mano, no hay diferencia en Aymara. Konkori, konkori es la rodilla. Kayu es el pie. Y entonces la pregunta más sencilla que vamos a comenzar la conversación es ¿cómo estás? Que hemos visto que es Kamisaraki o ahora también puede preguntar Kunhamastasa. Kamisaraki o Kunhamastasa. Kunhamastasa es más directo. ¿Cómo estás? Puede responder Maija Maija o Hani Walikikti. Maija Maija más o menos. Hani Walikikti, no estoy bien, o sea, lo mismo, estoy mal. Entonces, si no estás bien, no puede preguntar Kunasu Sam, ¿qué te duele? No puede responder el órgano y después la palabra usutu. El verbo usutu significa me duele, a mí, me duele. O sea, en ese caso, ustam significa te duele y usutu me duele, obviamente a mí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, diría el puraka usutu, puraka es estómago. Entonces, puraka usutu, sí, estómago me duele o me duele el estómago. Con colores, vemos que el rojo significaría entonces el órgano y después la palabra usutu, sí, es simple. Va a cambiar solamente la parte roja, el verbo no cambia. Y así uno puede decir distintas partes del cuerpo. Puraka usutu sería el estómago me duele. Por ejemplo, si yo quiero decir me duele la cabeza, usutu, me duele el diente, la cachaca usutu. Me duele el corazón, chuima usutu. Estómago, puraka usutu, kunka usutu, malka usutu, yoko usutu, shikani usutu, ampare usutu, konkori usutu, kayu usutu. Simple. Entonces lo que tienen que hacer acá ustedes es, como digo yo, me duele el diente. Hay que coger la cachaca o hikani para diente. También me duele el estómago, la espalda. Será hikani usutu o la cachaca usutu. Lo ordenan y listo, nada más. Solamente eso. Ya, entonces ahora, para preguntar. Si te quiere preguntar, no solamente si es médico, simplemente quiere preguntar, lo que tienen que hacer es esto. Preguntar por el órgano específico que le duele a uno es el órgano, parte del cuerpo, la terminación ti, que es la pregunta, y después ustam, lo mismo que vimos antes. En vez de decir kunas ustam, es el órgano, la sílaba ti, y después ustam. Esa sílaba ti es solamente para entender que esto es una pregunta. El ustam sigue siendo el mismo, te duele,
Por ejemplo, pekete ustam, peke es cabeza, ti sería la forma de interrogación, y ustam no cambia, te duele. ¿La cabeza te duele o te duele la cabeza? Dos respuestas posibles. Ahí él dice que sí, porque obviamente le duele la cabeza. Quizá peke usutu. O Haniwa, no. Amparo usutu. ¿Por qué? Porque le duele el brazo. Ampara el brazo, usutu, me duele. Amparo usutu. Entonces, en colores sería el órgano, la sílaba ti, el verbo ustam, te duele, y la interrogación, no se olviden. Pues está en el mismo color el ti con la interrogación en este caso. Por ejemplo, la cachacati ustam, el diente te duele. Y entonces acá lo que tienen que hacer es lo mismo que antes. Tienen que, ¿cómo preguntaría por este dolor? Obviamente el dolor de acá sería el del estómago, y acá obviamente lo que le duele es el pie. Entonces, ¿cómo diría? ¿Te duele el estómago en Aymara? Y al mismo acá, ¿te duele el pie en Aymara? Síganse por este ejemplo. Y ahora, otra forma para preguntar ¿qué te duele? ¿De qué estás enfermo? Es usando el verbo ser o estar. Fíjese en las preguntas. Unats usutati, usutatati. Usuta significa enfermo. Usuta. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo hacer este tipo de preguntas. Primero, vamos a hacer enfermedades. Diarrea es wichu usu. Hinchazón, estómago, purak chiti. Purak chiti. Entonces, uju, calambre, jaltapsaciña, mareo, muyumuyu, hinchazón, pusu, cansancio, hari, cutillaña es vómito, chinalaku son parásitos o lombrices intestinales. Rumarizu es gripe. Uca es anemia, la falta de glóbulos rojos, anemia. Pilla pilla es el sarampión, pilla pilla. La cacama son las caries. Fíjense cómo se parecen, caries con dientes. La cachaca, diente. La cacama, caries. Usuri, embarazo. Kotu es papera. Úlcera, pulak yikti, como una herida en el estómago. Y anachuyu es indigestión. Ya, entonces lo que vamos a ocupar, el verbo ser solamente en segunda persona. Tú, cuando yo pregunto, sería hilata. Por ejemplo, acá la terminación tati. ¿Eres o estás? ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo de algo? Y cuando yo pregunto, y yo termino así, con tati, su tatati, ¿estás enfermo? Y en primera persona, yo cuando respondo, yo voy a decir ya, sí, estoy enfermo de la cabeza, estoy enfermo de mareo, estoy enfermo de indigestión. Vamos a terminar con la oración con la sílaba tua. Ya, entonces por ejemplo acá, y puede preguntar, otra forma de preguntar cómo está uno. Usuta tati, ¿estás enfermo? Recuerden la pregunta. Tati, ¿estás? Como pregunta, puede ser sin interrogación. Y usuta, dijimos que es enfermo o enferma. Entonces la respuesta será, por ejemplo en este caso voy a decir que hisa, sí. Usuta tua. Termina con la sílaba tua. Usuta tua. Estoy enfermo. También puedo preguntar con jamastasa, haniwalikiti. Ya, entonces acá. Entonces, ¿cómo voy a preguntar de qué está enfermo? Kunats usutatati. El kunats significa de qué. Esa T que está ahí viene de esta sílaba, ta. Significa de o desde. Por ejemplo,
Eh, Utata sería desde la casa o de la casa. Eh, Marcata desde el pueblo. Sí, o también puede ser desde o de la enfermedad. Estoy enfermo de esto o de esto otro. Kunats de qué. Usutatati, ¿estás enfermo o enferma? Entonces la respuesta va a ser el órgano, la letra T, que es este D, y después usutatua, lo mismo que antes, usutatua. Eso no va a cambiar. Significaría usutatua, estoy enfermo o enferma en este caso. Esa T del órgano malestar. Y esto lo van a completar con el órgano malestar que uno tiene. Puede ser paquet, un sutatua, estoy enfermo de la cabeza, o rumarisut, un sutatua, estoy enfermo de gripe. Entonces van a colocar acá o un órgano o un síntoma que uno tenga o una enfermedad que uno tenga, y termina con así la letra T, nada más. Por ejemplo acá, haltaptasinat, usutatua, haltaptasinat, usutatua, de calambres, enfermas de calambres, haltaptasinat, usutatua, estoy enfermo. Estoy enfermo de calambre, o estoy enfermo de calambre en este caso. Bueno, solamente eso. En colores, para que lo vean bien. El malestar, la letra T, la terminación usutatua, el verbo usutatua. Esto lo vean como no solo todo, pero para que entiendan qué significa cada cosa, vamos a colocar acá, por ejemplo acá, pusut, usutatua. De, esa T dijimos que era de o desde, hinchazón, usutatua, enfermo estoy, o estoy enfermo de hinchazón. Bien, lo que dice acá es cierto, la elevación, esta oración solamente va a cambiar la palabra, la parte que está en rojo, que es el malestar, la enfermedad, síntoma o el órgano, nada más. Y lo del resto va a estar igual. No se olviden que la T va después del órgano o malestar. Entonces, por ejemplo, acá lo que tienen que hacer es ordenar de este mismo modo con los colores para indicar que le duele el brazo y acá que le duele el cuello, nada más. Recuerden, el mismo orden, empezando con el rojo, después la T y después usutatua. Recuerden que esta T es del verbo, por eso están en verde y coincide con los verdes, en la terminación final, nada más. Acá. Entonces, para preguntar, ahora vamos a una pregunta. Si uno quiere consultar si uno está enfermo de algo específico, usutatati, la misma pregunta que al principio, usutatati, ¿estás enfermo? ¿O estás enferma? Vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, el malestar con la sílaba T, nada más. Usutatati, la pregunta no cambia. Usutatati, ¿estás enferma? ¿O enfermo? Y lo que vamos a escribir es solamente lo mismo que antes, el malestar, el órgano, el malestar, la enfermedad, el síntoma, termina con la letra T, que significa de o del. Por ejemplo acá, usutatati, ¿estás enferma de la cabeza? Ahí no puede responder si sí o no. Y después el malestar, lo mismo que vimos antes, con la letra T, usutatua, estoy enferma de el órgano o malestar. Por ejemplo, usutatua, de diarrea, enferma estoy. Wichu usut, de diarrea. Usutatua, estoy enferma. Eso sería wichu usutatua, estoy enferma de diarrea. En colores sería lo mismo que decía antes. El malestar, las letras T, usutatati. Por ejemplo, Kutillanat usutatati, de vómito enfermo estás o enferma estás. Solamente de nuevo, lo mismo que antes, solamente cambia la parte en rojo, que sería el malestar, el órgano, síntoma o enfermedad. ¿Ya? O sea, de lo que tú tienes, nada más. Ahí aquí pueden colocar el síntoma, enfermedad o el órgano de lo cual uno está aquejado.
O una pregunta. Por ejemplo acá, ahora lo que tienen que hacer acá es elegir, ver el vocabulario de las enfermedades, los síntomas, y ver la oración que está acá y completarla. Decir, preguntar, en este caso, ¿estás enferma de gripe? ¿Cómo preguntaríamos eso? Háganlo ordenando sobre un cuadro rojo, o sea, uno de estos dos está de más. Después escriban en español qué significa su oración. Y la tarea, desafío, solamente esto. Averigua 2 síntomas o dolores que están asociados con el coronavirus. 2 dolores que tiene uno comúnmente. Cualquiera. Ustedes ven cuál. Véanlo, parte del cuerpo, vean el vocabulario de enfermedades, de los síntomas. Escribe acá o en tu cuaderno 2 preguntas que puedes hacer sobre a un paciente o una persona, a un amigo, o a un pariente tuyo, tu papá, mamá, sobre si tiene estos malestares. Aquí hay ejemplos. Por ejemplo, no son estos por si acaso. Kiuchati ustam, te duele el hígado. Kiucha es hígado. Eso se puede hacer viendo las diapositivas 7 y 8. Este primer ejemplo. ¿Ya? Puede ser que Pepete ustam, Amparati ustam, etcétera. Puede ser cualquiera. Ustedes vean cuáles son. Lo único que va a cambiar, recuerden, esta parte, el órgano. En este caso, solamente es el órgano. Según la diapositiva 7 y 8. O si quieren, pueden hacerlo según lo último que vimos, que están las enfermedades o síntomas. No va a ser un poquito más larga, pero es lo mismo, solamente cambia esto. Solamente va a cambiar lo que está antes de la T. Por ejemplo acá, muyut usutatati. ¿Estás enfermo de mareos? Muyu son mareos. Esta parte, la T y usutatati, no va a cambiar. Vean qué síntomas de enfermedad están asociados al coronavirus. Hagan esa pregunta, como una preguntaría a una persona. Si tiene, no sé, tiene algún dolor que corresponde al coronavirus. Vea, y háganlo. Esta forma, recuerda que está en la diapositiva 17, 18. Entonces hagan. Puede ser 2 de este tipo o 2 de este tipo, como ustedes quieran. Ya, pero tienen que hacer las preguntas acá y completa esto. 2 preguntas y 2 preguntas no. En Aymara y 2 traducción en español. Eso es todo. Y que se encabó bueno acá. Estén bien, cuídense y hagan la tarea que es cortita. Y si están en clase, aprovechen porque la vamos a hacer en clase igual. Y que se encama.